el PAMI va a pagar deuda que sostiene con las farmacias a través de bonos. En este caso va a cancelar deudas por medicamentos ambulatorios, una entrega de pañales también, con letras del Tesoro, un pago de única vez. Queremos saber un poco qué significa esto para las farmacias en particular, pero también en general la situación con el PAMI, que hace rato viene siendo tema de conversación. Por eso quien está en línea y siempre tiene la amabilidad de atendernos es Marina Echeún, es tesorera del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca. Marina, muy buenos días, acá Tomás y Mauro, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Buen día, bueno, gracias a ustedes por llamarme. Gracias a vos, Marina, por atendernos. En primer lugar, te pregunto, para entender un poco mejor lo que significa esto que decíamos, el pago de deuda con bonos para las farmacias. ¿Esto es una cuestión técnica muy fina o es una cuestión que tiene un impacto en el trabajo cotidiano que ustedes llevan adelante? No, la realidad es que hace meses que venimos reclamando por el pago de esta deuda. En un principio se había hablado de pagos adicionales a los que nosotros habitualmente recibimos durante el mes y que se iba a cancelar en 5 periodos. Bueno, eso no se cumplió. Entonces ahora hubo una reestructuración de la deuda y la propuesta actual para cancelar los montos consiste en esto, en el pago mediante letras, LECAP, que tienen vencimiento el 31 de julio y las cuales recibe nuestra institución madre a nivel nacional, que es la Confederación Farmacéutica. Y bueno, estamos ahora a la espera de ver la información de la fecha exacta en la que PAMI va a transferir esas letras a la Confederación y después, bueno, ver cómo es el mecanismo para que la farmacia cobre eh, ese dinero, ¿no es Ujú. cierto? Hace un tiempo hacíamos una nota con vos puntualmente y nos detallabas muy bien ese proceso por el cual las farmacias que tienen estas demoras en el pago de las prestaciones después no pueden recobrar su stock de lo que van vendiendo, lo cual genera una cuestión, una bola de nieve que después se hace difícil de sostener. ¿Cómo se conjuga esa situación con este pago de deuda en bonos? Digo, ustedes pueden ir con el bono y retomar el stock. No, de hecho se está trabajando desde las instituciones para lograr que las farmacias cobren lo más pronto posible, porque bueno, estas letras tienen vencimiento el 31 de julio y en efectivo, ¿no es cierto? Ujú. Se está viendo desde la Confederación Farmacéutica cómo se transfieren esas letras a los colegios, al colegio de la provincia y después a las filiales, porque no es tan sencillo, digamos, no es lo mismo cobrar en letras que en Claro. efectivo, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y qué está pasando en la ciudad? ¿Qué ven? ¿Cómo, digo, es una cuestión que viene sucediendo y se viene sosteniendo en el tiempo, esto de que las farmacias a veces no llegan a poder cubrir lo que van vendiendo? Sí, sí, porque además no es la única obra social que está demorada en los pagos. Eso es una situación que se repite mes a mes y que la verdad es que si no se cumple, digamos, con los convenios, con los plazos de pago, es difícil nosotros mantener nuestros propios plazos de pago con los proveedores. Marina, y en la rutina financiera, vos tenés un bono y lo podés vender cuando quieras en el mercado, no siempre tenés que esperar al vencimiento. ¿Tienen esa prohibición de venderlo en el mercado después el bono? ¿Tienen que esperar sí o sí hasta el 31 de diciembre? De julio, perdón. Eh, no, entiendo que no está esa prohibición, pero bueno, eso va a depender, digamos, de primero cómo instrumente el pago la Confederación Farmacéutica en los colegios y después el colegio decidirá, el colegio de provincia en el caso nuestro, Hmm. cómo va a pagar a las farmacias, ¿no es cierto? Porque esto te decía, la intención es pagarle a la farmacia en efectivo, que es de la manera que le sirve. Claro. ¿De cuánto es la deuda acumulada? No tengo el número en este momento. Mm. Pero bueno, son millones, ¿sí? Porque son 3 prestaciones. Está el saldo de la primera quincena de marzo y 2 anticipos, uno que corresponde a la segunda quincena de marzo y a la primera quincena de abril, más pañales de mayo.
Claro. Así que sí, es un montón de dinero. Que pañales es cuando hicieron el cambio de metodología. Ya. Exacto. Sí, estaba judicializado ese pago y se trabajó para separarlo, ¿no es cierto? Porque la prestación se cumplió en tiempo y forma, y después, bueno, la causa, digamos, que hubo por colusión del mercado y demás contra la Confederación Farmacéutica va por otra vía. Mm, Entendemos que la prestación se dio y la farmacia tiene que cobrarla porque ya pagó esos pañales a la droguería mm. y además ya los entregó. Sí. Te preguntaba por la metodología y si ustedes tenían la disponibilidad de con ese bono venderlo antes en el mercado, porque este instrumento ya lo utilizó el Ministerio de Economía para las energéticas, cuando hubo una deuda entre las energéticas y Camesa de 1.200 millones de dólares, un monto importante, y cuando las empresas energéticas fueron a cobrar, no cobraron esos 1.200 millones, hubo una quita importante en ese capital. Por eso te preguntaba, corren el riesgo Sí, de que cuando llegue el 31 de julio le digo, no te van a ir a pagar 500.000, te hago una quita y te pago, no sé, 400.000. se habló y se pactó en teoría en la reunión que se tuvo con el PAMI que no iba a haber quita, Ah, y que además como que había tres opciones de pago. Las farmacias digamos, se eligió la primera, ¿no es cierto? Por la necesidad que tenemos las farmacias de cobrar y de hacernos de ese efectivo a la mayor brevedad posible. hmm, eh, Así que bueno, esperemos, digamos, que todo lo que se habló en esa reunión y se firmó, ya hay un acta firmada de cómo se va qué mecanismo se va a utilizar para instrumentar, digamos, este pago, esté todo escrito y se cumpla, ¿no es cierto? mm. A esta situación de una baja importante en cuanto a a las ventas de medicamentos, más una situación estresante en lo financiero, con deudas que tienen con las farmacias, ¿cómo es hoy el día? ¿Empiezan a tener algún registro de cierres, de despidos que se estén llevando adelante en la farmacia? Todo este bolonqui financiero se empieza a traducir en el día a día para con los trabajadores que tienen cada una de las farmacias. La situación es compleja. Por ahora no ha habido despidos, digamos, la farmacia todavía sigue sosteniendo y haciendo malabares para sostener la estructura, pero no podemos hablar de que no va a haber en los próximos meses, porque la situación no tiene miras de cambiar, o de regularizarse a como estaba antes, ¿no es cierto?, de todo este proceso. Para nosotros es fundamental el calce financiero, es decir, cobrar antes de tener que pagar a la droguería, y la verdad es que en los últimos meses no se viene cumpliendo esta cadena de pagos, así que de no mediar un cambio ahí, digamos, hay que empezar a achicar por algún lado. La verdad es que no es la idea, pero bueno, sí es una situación que la estamos viendo, que para los próximos meses puede llegar a ocurrir, sí. Mm. En este sistema donde tenemos prepagas, obras sociales, planes por el lado del Estado público, te pregunto cómo vienen otras situaciones con otras obras sociales, por ejemplo IOMA, que también en la provincia de Buenos Aires lógicamente es un jugador importante. ¿Qué ocurre con las prepagas? ¿Están en una situación un poco mejor que PAMI? ¿Cómo viene el resto de los actores? Tenemos atrasos también con otras obras sociales, la de Fuerzas Armadas, por ejemplo, debe también varios meses de prestación. También IOMA, lo que pasa es que por ahí el impacto para la farmacia no es tan grande, porque como es un monto menor, a veces lo adelanta el colegio, el de provincia, entonces la farmacia no siente el atraso, Bien. Unión Personal también. Son varias, digamos, hay una crisis importante en todo el sector, con el tema de la seguridad social, y eso lamentablemente también impacta en el mostrador.